Muy bien, pues buen día a todos. Bienvenidos a la confrontación de resultados en investigación educativa. Es una asignatura muy bonita porque, bueno, le da proceso a lo que es el protocolo de la investigación. Aquí vamos a centrarnos en lo que son los análisis de los datos, comenzando con validez y confiabilidad de los instrumentos, porque bien conocemos que si nosotros llevamos a cabo una investigación para que nuestros resultados y por ende toda la investigación sea válida y confiable, pues los instrumentos deben de ser tanto válidos como confiables. Son términos que no podemos confundir, son procedimientos distintos y que, bueno, tenemos que estar atentos en la literatura para que a profundidad podamos estudiar, comprender y el día de mañana tal vez en nuestra sustentación, si alguno de nuestros sinodales nos pide expliquemos a detalle cómo llevamos a cabo la validez y confiabilidad de los instrumentos, nosotros podamos decírselos con precisión. Así es que la invitación, por favor, es profundizar en el estudio de la literatura de todos los temas y cada unidad que vamos a trabajar. Bien, me parece que ya nos conocemos, pero de cualquier manera, si no es así, si hay alguien aquí que no ha trabajado conmigo en algún cuatrimestre, en alguna asignatura, soy Marta Leticia Barba Morales, a sus órdenes, y les apoyaré como tutora para el transcurso de esta asignatura. Por lo tanto, siéntanse con la confianza de hacer las preguntas que consideren necesarias, no importa cuántas sean y cuántas sean y cuáles sean. Para ello, bueno, como en todas las asignaturas, además de las 4 unidades que ya tenemos presentes, sabemos muy bien que tenemos lo que es los foros de dudas y comentarios. Estos foros de dudas y comentarios son tan importantes porque ahí nosotros es el lugar en donde colocamos nuestras dudas. Entonces, esto nos ayuda para que el mismo grupo vaya enriqueciendo su conocimiento. Nadie es propietario de este foro. ¿A qué me refiero con esto? A que si alguien tiene una duda, un compañero la puede contestar sin ninguna complicación. Yo estoy monitoreando estos foros de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y ahí voy aclarando dudas. Y si alguno de ustedes tiene la posibilidad de compartir material, se agradece. Recuerden que en estos cursos todos aprendemos. Esa es una de las grandes fortalezas que tiene estudiar en línea, porque nos reta al aprendizaje, al autoaprendizaje. Es una forma de profundizar en el estudio y construir nuestro propio conocimiento y enriquecer el conocimiento de los demás cuando compartimos. Entonces, por favor, usen el foro de dudas y comentarios. Les pido de gran favor, no envíen sus dudas a mensajería. Por favor, no lo hagan. Todas las dudas, aunque las envíen a mensajería, las voy a contestar en el foro. No es autoritarismo de mi parte, sino que yo quiero que todos compartamos el conocimiento. A veces nos da pena preguntar. No, no les da pena. Es muy bueno preguntar porque esto quiere decir que estamos ahí, que estamos razonando sobre lo que estamos viendo y en ello, pues tienen que ejercerse y presentarse las dudas. No, no conocemos todo. Entonces, por eso es muy importante que preguntemos en el foro. Cada vez que vayan a hacer una pregunta, por favor revisen que esa pregunta no se haya hecho, porque luego hacemos la misma pregunta varias veces y esto confunde también al grupo. Entonces, nada más fíjense, por favor, que esa pregunta ya se haya hecho y se haya contestado para no volverla a hacer. Entonces, sí es una invitación a que constantemente acudan al foro, aunque no tengan dudas, porque a veces me ha sucedido muy frecuentemente que los alumnos entran a los foros y resulta que al ver las dudas, llegan a la conclusión de que en efecto ellos también tenían esa duda y no se habían dado cuenta. Puede suceder, ha sucedido en varias ocasiones, así es que por favor, sí les pido que hagan uso de ese foro de dudas y comentarios. Cada unidad tiene ese foro. Claro que las preguntas de los foros que se hacen, estas dudas o aclaraciones, deben de ser correspondientes al foro, ¿de acuerdo? No podemos hacer una pregunta del foro número, o sea, de la unidad 1 en un foro de dudas y comentarios de la unidad 2, porque solamente nos vamos a confundir. Entonces, que solamente sea el que corresponde. Muy bien. Bueno, pasado a esto, les comentaba que son 4 unidades, como siempre, y que estas unidades todos tienen material. Yo les pido de favor que todo este material
que está aquí, lo guarden. Descárguenlo, hagan su biblioteca personal, porque todo este material les va a servir muchísimo para hacer su tesis doctoral. Entonces vamos adelantando en ello para que tengamos esta información. A la vez también es muy importante que también vayan guardando sus actividades y las retroalimentaciones que se les están realizando en cada una de ellas, porque también eso nos ayuda a realizar una tesis doctoral cuando ya estemos en el séptimo cuatrimestre, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante que nosotros trabajemos y vayamos acumulando la información, haciendo las correcciones que se solicitan. Muy bien, bueno, pues entonces, si me lo permiten, voy a comenzar a explicar cada una de las actividades que se van a llevar a cabo y que ustedes van a poder consolidar y comprender la estructura de la asignatura en su totalidad. El por qué vamos comenzando con algunos conceptos y construyendo ese conocimiento hasta concluir en esta asignatura, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si me lo permiten, voy a cerrar mi cámara para no provocar alguna distracción, pero sí voy a ir de una en una de las unidades explicando. Al término de cada unidad, les solicitaré, por favor, que si tienen dudas, me lo hagan saber y vamos pasando de una unidad a la otra. Como les comentaba, y tanto en el mensaje, el ejercicio que se está haciendo en este momento, pues se está llevando a cabo la grabación. Y esta grabación permanecerá de manera completamente constante en el foro y comentarios de la unidad número 1, para que a lo largo de toda la asignatura ustedes puedan revisar esta información. Hay un aspecto que es elemental. Para sus trabajos, por favor, hay que utilizar pues las plantillas institucionales que nos da la universidad para su entrega. Pero recuerden, Ya empezó. El movillo. recuerden, por favor, que todos sus trabajos se presentan, perdón, con una portada de una página, con una introducción de una página. Enseguida, indispensable llevar a cabo el envío de la tabla de elementos clave de su tesis, porque es la base que nosotros los tutores tenemos para poder comprender el contexto que vamos a revisar. Si nos falta esa tabla de elementos clave, de verdad se complica la revisión. Luego viene el desarrollo. El desarrollo es el que va cambiando de manera y marca los cambios, claro está, en la introducción y en la conclusión de cada uno de los trabajos. Y es en específico lo que se está solicitando en cada una de las actividades. Enseguida viene una página de conclusiones para concluir con lo que es las referencias. Se está usando, por favor todos, Manual APA séptima edición. Seguimos con la séptima edición. Los invito a que estudien esa APA. Es elemental que la conozcan porque a la vez que se presenta en cada una de las actividades, tanto en el desarrollo de los trabajos como al término en la escritura de las referencias, pues estos también ustedes lo aplicarán de manera continua en su tesis doctoral. Entonces, este es un ejercicio importante para que ustedes vayan conociendo y aplicando el manual séptima edición. Ahora sí, voy a ir unidad por unidad. Voy a ir unidad por unidad. Entonces, tenemos aquí la primera unidad. En esta primera unidad se ha nombrado propuesta de análisis de datos. Nosotros en pasadas asignaturas ya construimos lo que fueron nuestros instrumentos o estamos utilizando instrumentos que ya están elaborados. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en la primera actividad es socializar. Socializar información utilizando una página de desarrollo de nuestro trabajo en donde vamos a escribir las consideraciones previas a la aplicación del instrumento. Este foro entonces se realiza justo aquí en este espacio y tiene unos pasos para llevarse a cabo. En el primer paso se describe por qué se aplica el instrumento que cada quien está utilizando, ¿de acuerdo? Y de qué manera este instrumento permite lograr el objetivo y dar respuesta a la pregunta de investigación, centrándose en las consideraciones de tipo ético. Acuérdense que las consideraciones de tipo ético
Los elementos importantes que nosotros debemos de considerar, además del consentimiento informado, es el asentimiento informado. ¿En qué consiste? La mayoría de ustedes realiza proyectos investigativos en instituciones de educación básica, esto es, con niños que tienen, que son menores de edad. Entonces debemos utilizar dos instrumentos o dos elementos que no podemos perder de vista. Por supuesto, el consentimiento informado que van a firmar los padres de familia autorizando que los participantes, sus alumnos, puedan llevar a cabo este ejercicio. Pero dentro de ese mismo consentimiento informado es elemental que ustedes consideren el asentimiento informado. ¿Cómo hacemos esto? Simple, es muy simple. Lo que debemos hacer es solamente integrar la firma y el nombre de cada uno de los alumnos o participantes de nuestra investigación menores de edad. Como cada padre de familia firma un consentimiento informado por cada uno de sus hijos, pues en ese mismo documento agregamos la firma y el nombre del participante correspondiente. A eso se le llama asentimiento informado, porque los niños deben de saber que están haciendo una participación activa en una investigación y deben de saber y deben de autorizar. Entonces, junto con sus padres autorizan y aquí ya tenemos consentimiento y asentimiento informado. ¿Cuándo no vamos a usar el asentimiento? Pues cuando nuestros participantes son mayores de edad. Es ahí cuando únicamente usamos el consentimiento informado. En ese consentimiento informado hay aspectos que no podemos perder de vista. Aquí se nombran únicamente dos, que son la programación de reuniones informativas, y el anonimato. Aunque los consentimientos y asentimientos están firmados con nombre y firma, nosotros no podemos dar a conocer esta información, de tal manera que lo que anexamos a nuestra tesis doctoral, cuando ya estamos trabajando en ello, es solamente el documento sin llenar. Tenemos que evidenciar qué tipo de consentimiento y asentimiento informado utilizamos, pero no debemos incluir información por el anonimato. También hay dos elementos muy importantes en el consentimiento informado, en esa redacción, que es la confidencialidad de los datos, ese es elemental, y el otro aspecto es la voluntariedad. Me parece que la confidencialidad de los datos es sencillo de comprender, es decir, todos los datos que yo voy a obtener de cada uno de los participantes los tengo que guardar para mí misma o mí mismo. No puedo yo hacerlos del conocimiento público. ¿Y qué es la voluntariedad? La voluntariedad es que en la redacción de mi consentimiento informado debe quedar claro que si el alumno o participante en algún momento del desarrollo de la investigación no quiere continuar por alguna situación personal con la investigación, él puede retirarse en cualquier momento y no debe haber ningún problema con él. ¿De acuerdo? A él le debe de quedar claro que si se va a retirar, se puede retirar y nada va a pasar. Entonces, eso se le llama voluntariedad. Algunas otras personas, por ejemplo, cuando llevan a cabo lo que es el diseño de una estrategia, en la evidencia de la respuesta a ese objetivo de investigación del diseño de la estrategia, empiezan a tomar fotografías o necesitan tomar fotografías. Recuerden, por el anonimato y la confidencialidad de los datos, no podemos mostrar rostros. Si esto es indispensable, en la redacción del consentimiento informado, debe de decir que ustedes están solicitando la autorización tanto de los padres de familia como de los niños para poder mostrar fotografías. Si esto no está claro en el consentimiento informado, ustedes no pueden mostrar fotografías. Entonces hay que tener cuidado con eso. También en esta descripción tenemos que nosotros dar a conocer las consideraciones de tipo cognitivo, es decir, de manera clara describir en qué consiste el proyecto, cuáles son las dudas y supervisar la aplicación. Enseguida vamos a platicar sobre las consideraciones de tipo procedimental en espacios y horarios,
las consideraciones metodológicas, pertinencia de los instrumentos con el objetivo de la investigación, validez, confiabilidad de recolección y archivo de información, consideraciones de tipo presupuestal, que son los materiales y costos, y además esta información que yo les solicitaría de mucho favor que fueran haciendo subtítulos para que de manera muy clara a todos nos quede la información que ustedes están revisando. Y bueno, revisando y realizando, porque esto lo vamos a compartir en el foro y después cada uno de nuestros compañeros nos va a hacer retroalimentación. Por eso tiene que estar muy clara esta información. Aquí hay un dato importante que es una recomendación. Si ustedes no logran realizar esta información antes del jueves, no se preocupen. No hay penalización en calificación. Esto solamente es una cuestión de solidaridad con sus compañeros, porque hay quienes solamente trabajan en el foro o en la plataforma de lunes a viernes y ya no entran sábados y domingos. Entonces, para apoyarnos a que hagan el ejercicio completo, se les solicita de la manera más atenta que suban este trabajo el jueves, ¿de acuerdo? Y entonces, cada uno de ustedes, en el segundo paso, vamos a revisar la aportación de dos compañeros. Y en esta aportación que nosotros vamos a hacer a dos compañeros, es una aportación de valor. ¿Qué significa eso? Que es una aportación que nosotros vamos a enriquecer el conocimiento y recuerden que para que esto suceda, estas aportaciones no deben de ser de opinión, es decir, deben de ser aportaciones académicas para enriquecer el conocimiento de los compañeros que estamos leyendo, de tal manera que en todos los foros estas respuestas a nuestros compañeros tienen que estar justificadas con citas parafraseadas escritas en la séptima edición. Y al final de cada una de nuestras participaciones, vamos a escribir el listado de las referencias en APA séptima edición. Es muy importante, por favor, que lo hagan, ¿de acuerdo? Y estos son los elementos que en cada una de nuestras participaciones en los foros, en retroalimentación con nuestros compañeros, nosotros vamos a realizar. Lo comento en este momento para no estarlo haciendo repetitivamente en cada una de las actividades en donde nosotros estemos trabajando foros, que es la consistencia y coherencia en el desarrollo del escrito, a partir de la exposición clara de las ideas centrales y secundarias de párrafo a párrafo y del documento en general. Pues hay que revisar redacción y ortografía, la citación conforme a séptima edición y la postura de cada uno de ustedes, que son los investigadores con respecto a cada uno de sus temas. ¿De acuerdo? Y volvemos a lo de siempre. Nosotros debemos de tener este formato que yo comentaba hace un momento, que tampoco voy a hacerlo repetitivo. Y en esta ocasión del desarrollo únicamente vamos a trabajar una sola página. Así es que debemos de ser muy concretos en nuestra exposición del tema, muy claros, para que también esas retroalimentaciones de los compañeros lleguen a ser también muy precisas y que ellos puedan comprender cada uno de los escritos que nos están haciendo favor de compartir en este foro. Tenemos esta rúbrica de evaluación para el escrito. Hay que revisar todas las rúbricas, por favor, para que cumpla con todos los elementos que se solicitan. Muy bien. Después de hacer este escrito, vamos a hacer la siguiente actividad, la 1.2, que es presentar la valoración del o de los instrumentos en cuanto a validez y confiabilidad. Esta tarea, en cuanto a instrucciones, también tiene pasos. En el primero, hay que validar los instrumentos de medición que aplicarás en tu proyecto de investigación y presenta las observaciones que hacen los expertos de los ítems. Miren, si nosotros vamos a diseñar nuestro propio instrumento, nosotros tenemos que llevar a cabo la validación. Dentro de los recursos hay plantillas especiales para validación de instrumentos. Esta misma plantilla la van a usar cuando ustedes estén trabajando su tesis doctoral, porque este es solamente un ejercicio, pero ya en la tesis doctoral, la validación del instrumento debe de ser de expertos. Aquí entre ustedes se pueden apoyar. Si no encuentran expertos en la información que ustedes están trabajando. ¿Cuáles son las características importantes que deben de tener estos jueces? En principio deben de ser de 3 a 5 jueces.
Estas personas al menos deben de tener estudios de maestría y tener experiencia en el tema que ustedes están trabajando. Lo mejor de todo esto es que haya personas que tengan doctorado y experiencia en el tema. Entonces, ustedes llenan esos documentos, que son los formatos institucionales, y pensemos que tienen 3 expertos. A cada experto le dan ese formato lleno para que cada uno de ellos vaya revisando el instrumento, y a este ejercicio se le llama validación por expertos. Entonces vamos a hacer ese ejercicio y debemos de presentar ese material con los comentarios que han hecho nuestros expertos, ¿de acuerdo? Pero a veces nosotros ya tenemos un instrumento que ha sido utilizado en otra investigación formal. ¿A qué me refiero con una investigación formal? Una investigación que esté en base de datos, al menos en Google Académico, ¿de acuerdo? O en un repositorio de tesis institucional. No podemos usar nunca un estudio empírico, que es una tesis de maestría, una tesis de doctorado, una investigación o informes que no estén montados en bases de datos, ¿de acuerdo? Porque no es válido ni confiable el documento. Entonces, nosotros, si vamos a aplicar un instrumento que es válido y confiable, tenemos que indicar para ambas metodologías, ya sea cuantitativo o cualitativo, estos elementos. Así es que escriben de cada uno de esos instrumentos válidos y confiables el nombre del instrumento, los autores o el autor que lo realizó, cuándo se creó, el proceso de validación que llevó a cabo, el objetivo de ese instrumento, las características de los contextos en los que se ha aplicado, el número de ítems o preguntas, los indicadores o dimensiones y variables que aborda, o categorías, ¿verdad? Porque puede ser cualitativo, y justifica su aplicación en el proyecto de investigación. Entonces, se presentan estos elementos si ya tenemos un instrumento válido y confiable, ya sea cuantitativo o cualitativo. En cambio, si yo voy a construir el instrumento, ¿qué debo de hacer? Si yo tengo un enfoque cuantitativo, elaboro de 5 a 10 preguntas para obtener una validación de contenido por medio de consulta de expertos, que es lo que acabo yo de explicar. Y se deben de incluir todos los instrumentos que en su investigación se aplicarán. Las preguntas se deberán establecer a partir de dimensiones y categorías. Aquí tenemos nosotros el formato de validación que les estaba yo haciendo la mención. Entonces, si tenemos 10 preguntas, escribimos pregunta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la 10ª. Y aquí vamos a poner, si nosotros tenemos esta escala, que es una escala Likert, y después cada uno de los jueces, este ya es el trabajo de los jueces, donde ellos van a revisar estos criterios. Entonces, aquí ponemos la pregunta número 1 y todos estos elementos son los que sus jueces revisan. Ya escribirán si sí, si no, si sí, si no. Y aquí abajo les deberán de escribir por qué no. Luego, la pregunta número 2, lo mismo, así hasta la 10ª pregunta. Entonces voy a buscar a 3 expertos con nivel educativo de doctorado o superior, o si no encuentro yo esto, que tenga esos expertos, como lo había comentado, entonces voy a buscar el apoyo de 5 de mis compañeros y voy a pedirles de manera formal vía correo electrónico la participación de este proceso. Esto es para los cuantitativos. Ahora, voy a los cualitativos. En los cualitativos voy a escribir el guión de entrevista y el guión de observación, uno u otro o los dos, ¿de acuerdo? De acuerdo a lo que yo vaya a utilizar en mi investigación. En el formato de validación, ¿qué tengo que escribir? El título, el objetivo del proyecto de mi investigación, el objetivo del instrumento, la descripción del instrumento y la población a la que va dirigido. Y este es precisamente el formato que ustedes encuentran en los recursos que van a llenar para que sus alumnos, sus jueces puedan validar el instrumento. Este instrumento, pues sí lleva un poquito más de trabajo,
porque por cada pregunta principal yo tengo que escribir aquí cuáles son sus dimensiones, cuál es la subdimensión de cada dimensión y cuál es el indicador de cada uno de mis subdimensiones. Entonces, si vamos aquí, veremos que tengo la categoría número 1, que sería la categoría principal, con la primera dimensión que es esta, con la subdimensión de la primera dimensión que es esta, y con el primer indicador de mi subdimensión. Esta línea debe de tener preguntas. Y entonces aquí yo voy a escribir las preguntas que yo considere necesarias para simplemente esta línea. ¿De acuerdo? Luego me voy a la segunda. Principal, esta segunda dimensión, esta segunda subdimensión y este segundo indicador. Y escribo todas las preguntas que considere necesarias para esa línea. Y así me voy de una en una. Entonces, aquí se los escriben mucho más largo, falta aquí lo que es el indicador, para que ustedes tengan el ejemplo, ¿de acuerdo? Ya con, pues, elementos que puedan leer para que lo puedan comprender. Entonces, este es el ejercicio que ya contesta a lo que se está solicitando, pero esto es un ejercicio de alguna investigación que se realizó simplemente como ejemplo para que ustedes puedan llenar ese formato, ¿de acuerdo? Entonces llenarán 3 veces ese documento, porque entonces le darán a cada uno de sus 3 expertos, si ustedes tienen de nivel educativo doctorado superior, o bien a 5 de sus compañeros en caso de que no tengan esas características, y bueno, pues les apoyarán con esa validación. Después de hacer este ejercicio en donde tendrán sus jueces, vamos al paso número 2. En este paso número 2, si yo voy a usar un instrumento que ya ha sido validado, voy a describir en una presentación en PowerPoint el proceso que se llevó a cabo para obtener la validez y describir ese instrumento en lo general, si yo ya tengo instrumentos validados, cuantitativos o cualitativos. En cambio, si yo voy a ser quien diseña este instrumento, ¿qué voy a plasmar en esa presentación? Bueno, pues las observaciones y comentarios relevantes, no todas, relevantes de los jueces evaluadores respecto a los criterios de validación de los instrumentos. Entonces, ¿qué voy a entregar? Voy a entregar un documento que es en Word. A ver, vamos. No, una presentación en PowerPoint en donde, por supuesto, tengo mi portada, la introducción, la tabla de elementos clave. En el desarrollo, pues yo voy a colocar esta información, ¿de acuerdo? Nada más la presentación de esos elementos que he platicado en este momento. En las conclusiones, personal y por actividad, y las referencias, pues claro, deben de ser en la séptima edición. Recuerden, por favor, que todos los trabajos que ustedes están entregando se suben a Turnitin, que es nuestro software de detección de similitud. Y no podemos tener un índice de similitud mayor al 20%. Así es que pues, ustedes previamente pueden subir sus trabajos a, por ejemplo, como aquí decía Playarins, que es otro software de detección de similitud que pueden encontrar de manera libre en Internet. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con esto de la similitud, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí, yo freno aquí la información de la unidad número 1. Sí me gustaría que los presentes, si tuvieran alguna duda, nos lo hagan saber para poderla aclarar y poder continuar con la unidad número 2. Adelante, maestra Tania. Buenas tardes, doctora, compañeros. Espero se encuentren muy bien. Doctora, yo tengo 2 dudas. La primera se relaciona con la actividad número 1, que es el foro.
En las especificaciones de esta actividad se hace alusión a que pues entrega una página de desarrollo. Sin embargo, en las indicaciones dice que realizar una síntesis de máximo 2 páginas. Entonces me gustaría pues preguntarle si se realiza solamente una página o 2. Sí, al respecto de eso, pues solamente una página, como indica aquí el título de la actividad. Ujú. Ok, bueno, muchas gracias, doctora. Y la segunda duda tiene que ver con la actividad número 2. Bueno, en mi caso, pues yo estoy adelantando una investigación de enfoque cualitativo y voy a diseñar el instrumento. Entonces, para validar ese instrumento, pues hay 2 alternativas que se propone, la primera con los expertos y la segunda con los compañeros. En el caso de que en el momento no contemos con los expertos, enviaríamos la carta vía correo electrónico que se anexa en los recursos para que los 5 compañeros revisen el instrumento y lo validen. En la Así es. descripción de la actividad, bueno, muchas gracias, doctora. En la descripción de la actividad se enfatiza que para la creación de la entrevista, que es mi caso, se deben hacer preguntas de acuerdo con la dimensión, la subdimensión y el indicador. Mi pregunta es, en ese caso que voy a realizar la entrevista, ¿cuántas preguntas yo tendría que hacer de cada una de los indicadores que se anexan ahí para que el instrumento sea válido? Bien, aquí es la tarea de los jueces. Ustedes pueden ser lo más concretos posibles para no construir exagerada cantidad de, de ítems, porque recuerden que en la investigación cualitativa la información es muy abundante. Tenemos que ser lo más Profe, qué pena, no se le está escuchando. Perdón, les decía que es conveniente no hacer muchas preguntas. ¿Por qué? Porque ya en la investigación cualitativa, pues ya nos da pie a que obtengamos muchísima información. Y este es el trabajo fino de los expertos. Ellos, en su revisión, se darán cuenta que hay ocasiones, muchas ocasiones, en las que debemos de suprimir preguntas o hacer una sola de 3, por ejemplo, o una sola de 4. Entonces, nosotros como investigadores podemos generar, a lo mejor hemos hecho esto, un instrumento muy largo, pero precisamente la validación de expertos es la que nos ayuda para concretar mucho más, afinar mucho más nuestro instrumento. Así es que no hay un número jamás, un número propuesto, no lo hay en la literatura, tampoco se expresa tal cantidad, porque cada una de las investigaciones es particular, y particular no solo en el tema, particular participantes, escenarios, tiempos, momentos, espacios. Entonces, esa es la tarea fina de los expertos. Así, no se preocupe. Usted Bueno. simplemente revise a profundidad su tema, revise literatura, apóyese con ello, sobre todo de estudios empíricos actuales del 2021 al 2026, y le ayudará mucho esa información para ir concretando, porque ahí se va a dar cuenta de su tema, que es lo que ahorita hay en la actualidad. Y es lo padre, ¿no? De hacer investigación, que cada investigación enriquece lo que existe. Entonces, esto le va a ayudar mucho, este ejercicio de leer estos estudios empíricos actuales para concretar y realizar su entrevista, le ayudará mucho. Entonces, no hay un número. La verdad es que no existe, pero insisto, es el trabajo fino de los expertos. Ok, sí, señora. Bueno, muchas gracias, doctora. Qué pena. Una última pregunta. En Dígame. relación con esa entrega que debemos hacer del trabajo número 2, nos dice que en el desarrollo debemos adjuntar los comentarios que se realicen de los expertos o de los compañeros. Es decir, que no adjuntamos como tal el instrumento que realizamos, sino solamente los comentarios. Y los Bueno. relevantes, Ujú. No todos, solo los Bueno, relevantes. listo. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy amable. Para servir. ¿Alguien más? Muy bien, no se preocupen, podemos regresar.
Vamos a ir a la unidad número 2. Cierro mi cámara para no distraer. Muy bien, bueno, pues entonces ahora sí vamos a nuestra unidad número 2, en donde vamos a dar continuidad a lo que hemos trabajado en la unidad número 1. Y aquí viene lo que es la propuesta de análisis de datos. Entonces ya tenemos aquí nuestros instrumentos que son válidos, tanto si usamos uno que ya ha sido validado o si nosotros hicimos el ejercicio de la validación. Y en la primera ejercicio, en el primer ejercicio de la unidad número 2, vamos a trabajar esto. Si nosotros tenemos una metodología cuantitativa, vamos a aplicar el instrumento a manera de prueba piloto. Es decir, yo ya tengo las observaciones de mis expertos, entonces voy a hacer todas las correcciones y me va a quedar un solo instrumento que haya incluido ya todas las correcciones que me solicitan mis expertos. Tengo ese solo instrumento y ahora voy a hacer el pilotaje. En una investigación cuantitativa, ¿cuántas personas tienen que apoyarme en el pilotaje? Miren, hay un elemento indispensable que no podemos perder de vista jamás. En el pilotaje no podemos incluir a los participantes de nuestra muestra. Eso nunca. Tenemos que buscar participantes que tengan el mismo perfil de los de mi muestra. Entonces, voy a revisar eso a detalle, voy a ver, vamos a pensar que voy a trabajar en segundo de primaria, que ya tengo una muestra de 50 personas, que es el mínimo en una investigación cuantitativa, pero hay otro grupo que tiene, pues, más alumnos. Bueno, pues me voy con ellos y les pido que me ayuden en el pilotaje. ¿Cuántas personas se utilizan o se pide la autorización para el pilotaje? Si tengo una investigación cuantitativa, es el equivalente al 1 al 10% del total de mi muestra, ¿de acuerdo? Ustedes deciden, pero no pierdan de vista esta información del 1 al 10%, esta información del 1 al 10%. Entonces yo me voy con estas personas, ahí aplico el instrumento y no les doy la respuesta. A lo mejor ellos me van a decir, oye, ¿qué quieres preguntar aquí? No entiendo. No lo contesten ustedes, por favor, regresen la pregunta. ¿Qué es lo que entiendes que te estoy preguntando? Y a ustedes ya obtienen la información muy valiosa, porque entonces quiere decir que esa pregunta no está comprendida y la tienen que volver a corregir. Y la corrigen de acuerdo a la información que ustedes quieren obtener, pero de acuerdo a lo que esta persona del pilotaje me está diciendo, porque ellos me están haciendo notar que así como está estructurada la pregunta, aún validada, no se comprende. Entonces, por eso es tan importante el pilotaje. Y vayan haciendo anotaciones de todas las cuestiones que les preguntan, porque luego vamos a hacer nuevamente la corrección de ese instrumento para que quede tan finamente correcto que podamos luego aplicarlo a la muestra en su totalidad. Pero este es el pilotaje, no vamos todavía a aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo ya hago este pilotaje, tengo que obtener información y esta información la tengo que vaciar en Excel. Y entonces, yo ya voy a presentar mis resultados en una base de datos del programa de Excel y debo de identificar las respuestas más representativas y justificar el por qué creo que esas son las respuestas más representativas, ¿de acuerdo? Esto es el trabajo de los cuantitativos. Si yo tengo una metodología cualitativa, pues es lo mismo. Voy a aplicar ese instrumento ya corregido con todas las observaciones de mis jueces y la voy a aplicar. Porque dice que puedo aplicarlo de forma física o virtual. Nosotros en las entrevistas semiestructuradas, recuerden que deben de ser personales, de persona a persona. Si por alguna razón yo no puedo tener contacto persona a persona de manera física con cada uno de los participantes de mi pilotaje, pues entonces voy a pedir que me apoyen, como por ejemplo usando Meet o Zoom
o lo que sea. ¿Por qué es indispensable que sea de persona a persona? Bueno, bien sabemos que el 90% de la comunicación es no verbal, ¿de acuerdo? Entonces, sirve muchísimo que nosotros, en el momento de la entrevista, escribamos tal cual, textualmente, lo que nos están diciendo nuestros participantes, pero que hagamos esas anotaciones extras, personales, que estamos observando al respecto de las respuestas que nos están dando. Esto es muy rico porque de aquí también podemos obtener categorías emergentes que no habíamos contemplado cuando construimos nuestra investigación y de verdad es muy, muy enriquecedor. Entonces, ¿cuántas personas? Es una pregunta muy interesante. Que no sean muchas. Miren, si ustedes tienen 2 o 3 personas para su pilotaje de su entrevista semiestructurada, suficiente, ¿de acuerdo? Entonces aquí obtengo yo ya esa información de mi entrevista semiestructurada y yo voy a presentar en Word esa entrevista, la transcripción de esa entrevista, o si voy a llevar a cabo una observación natural, o si voy a llevar un focus group o grupo de discusión. Bueno, de acuerdo al instrumento que yo estoy aplicando, debo de entregar en ese documento Word la transcripción, ¿de acuerdo? De lo que yo estoy aplicando. Igualmente, voy a identificar las preguntas más representativas y voy a justificar la relevancia de esas respuestas representativas de la obtención de mis datos, ¿de acuerdo? Entonces, este es el trabajo tanto para cuantis como para qualis. Y lo mismo, ya sabemos esto de cómo debemos entregarlos para que nosotros tengamos una entrega lo más académicamente posible, ¿de acuerdo? Esto es lo que hacemos en la actividad 2.1. Aplicamos en pilotaje y damos a conocer nuestros resultados en Word. Y después, ¿cuánto es el desarrollo? Esto es muy complicado, porque a lo mejor nos dijeron mucho los cuales, pues entonces no se limiten, hay que escribir todo. Y si los cuantis, pues los cuantis con unas hojitas de Excel rápidamente salen, porque es muy sencillo los cuantis obtener información en una página de Excel, mucho, muy sencillo. Bueno, pues ahora sí que extensión del desarrollo no se los puedo decir, cada quien es libre. Y bueno, pues vamos a la actividad 2.2 en donde vamos a hacer un escrito que es propuesta de análisis de resultados según las variables, si mi investigación es cuantitativa, o categorías de análisis si mi investigación es cualitativa en este protocolo de investigación. Y aquí sí nos están pidiendo que por favor sean únicamente 2 páginas de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, primero voy a elaborar mediante un escrito la integración y análisis de los resultados cualitativos, la descripción de categorías, dimensiones e indicadores, y si es cuanti, el análisis descriptivo de las variables, dimensiones e indicadores de investigación. Esto en máximo 2 páginas en el escrito. Para el proyecto con metodología cuantitativa, dice porcentajes de diagnóstico de la escala COS por edad. Primeramente se mostrarán los resultados de los diagnósticos de la escala COS por edad, acomodados por la edad. En la tabla 2 pueden apreciarse los porcentajes resultantes. En cada diagnóstico de uso, de los cuales el uso adecuado resultó como el más alto con un 32.7%. Por otra parte, el porcentaje de niños que no utilizan teléfono corresponde a un 35%. Visto así, pudiera parecer que el porcentaje de no uso es mayor. Sin embargo, esto se debe a que aquellos participantes que sí usan teléfono están divididos en 3 categorías. Por lo tanto, si se unifica el porcentaje de los usuarios del teléfono, se obtiene que estos representan el 64.7%. Esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? Es un ejemplo de una investigación que quiere preguntar el uso del teléfono de acuerdo a edad. ¿Sí? Pero este es un ejemplo. Cada uno de ustedes, cuantis, pueden obtener, por supuesto, información de lo más importante, es decir, es tratar de contestar la pregunta general de investigación con los resultados del pilotaje. Así de simple, ¿de acuerdo?
Entonces, este es un ejercicio, por supuesto que no es una tabla escrita en la séptima edición, esta está en sexta edición, que nosotros debemos de trabajar séptima edición. También la gráfica está mal, o sea, es sexta edición, hay que trabajar séptima, ¿de acuerdo? Muy bien, esto es en cuanto a un ejercicio, un ejemplo de la investigación cuantitativa, pero insisto, hay que intentar contestar con sus resultados que obtengan en ese pilotaje la respuesta a la pregunta general de su investigación, cuantis. ¿Perfecto? Entonces, ahora vamos a trabajar lo que es la investigación quali. En la investigación quali igual, vamos, analizamos nuestra pregunta general de investigación y con base a ello y analizando las respuestas obtenidas en el pilotaje de nuestra investigación, nosotros vamos a escribir de manera adecuada los resultados cualitativos. ¿Qué es eso de la manera adecuada? Bueno, pues yo voy a hacer la descripción de mi pregunta general con respecto a mi pregunta general de investigación que consiste en, y lo escriben, por favor, y empiezan una narrativa haciendo un análisis de las respuestas que dan las personas que participan en su pilotaje y escriben su narrativa como está escrita aquí, ¿de acuerdo? Es una narrativa personal. Y después, siempre, 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 estas narrativas personales que van contestando los objetivos, el objetivo general, la pregunta general y el supuesto teórico de su investigación, tiene que tener justificación, porque ustedes tienen que evidenciar cómo de dónde están obteniendo esa narrativa. ¿Cómo se justifica? ¿Con teoría? Jamás. Se justifica con las respuestas textuales de sus participantes. Entonces, aquí tenemos una respuesta textual de este docente que me trata de responder la pregunta general de investigación. Cuidado. Esto está escrito en APA sexta. Lo tienen que escribir, por favor, en APA séptima edición. ¿De acuerdo? Entonces, mi narrativa, sustento parafraseado, no, perdón, sustento textual de mi participante y luego mi narrativa y justificación textual de mi participante. Ahora fíjense bien, ¿cuáles? Vean esto, fíjense lo que dice, docente, secundaria del bosque, bueno, este es el lugar donde se lleva a cabo la investigación, pero docente, es decir, anonimato, confidencialidad. No podemos escribir nombres, ustedes pueden usar siglas. En vez de docente, puedo haber escrito D1, sería docente 1, o a lo mejor de 15, mi participante docente número 15. O puedo escribir, por ejemplo, un padre de familia, escribir padre de familia 5 o PF2. Ustedes inventen sus siglas, no importa. Vamos a revisar eso después, ¿de acuerdo? Eso lo vamos viendo. Pero ahorita sí es muy importante que noten esto. Nada de nombres, nada. Ni aquí, ¿verdad? Que es el autor de esta cita textual, ni mucho menos en el texto. Porque me ha pasado en algunas investigaciones que dentro de esta cita textual, aunque lo digan los participantes, dicen, no, es que yo a mi hija Janet, yo le dije, no, 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 es que yo a mi hija, se acabó, sin nombre, ¿sí? Jamás, anonimato y confidencialidad de los datos. Perfecto. Muy bien. Entonces, esta es la tarea que nosotros vamos a llevar a cabo en esta unidad número 2, escrito 2.2. ¿Cuánto me va a llevar esto? Solamente 2 páginas, así es que hay que ser muy concretos en la información, ¿de acuerdo? Y tal vez digamos, es que con las respuestas que yo obtuve, pues realmente no alcanzo a contestar mi pregunta general de investigación. Es obvio, ¿eh? Es obvio porque es apenas un pilotaje muy escueto que por supuesto no nos va a dar la información que nosotros quisiéramos, pero al menos es un avance. Es un ejercicio que nos ayuda
para que el día de mañana que estemos llevando a cabo nuestra tesis doctoral, nos acordemos cómo fue que hicimos el pilotaje y cómo obtuvimos información y cómo se da cuenta de los resultados, tanto cuanti como cualis, ¿de acuerdo? Hay formas diferentes, lo acabo de explicar. Y si alguno de ustedes tiene dudas al respecto de esta unidad número 2, con mucho gusto la contesto. Muy fácil, ¿verdad? Está sencillo. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora, si me permiten, vamos a la unidad número 3 y ustedes están viendo el recorrido, ¿no? El recorrido de tener un instrumento que es válido, un instrumento que luego se va a pilotaje y estoy obteniendo información de ese pilotaje y después me voy a la interpretación de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta unidad número 3 también realizo dos actividades y voy a la actividad 3.1, cierro mi cámara para no distraer y vamos a trabajar un foro. En este foro voy a compartir un escrito sobre el análisis para los cuantitativos o bien un análisis, ya sea contenido narrativo del discurso, del enfoque cualitativo y son 2 páginas. ¿Quién me ayuda a conocer qué prueba de hipótesis voy a utilizar? La literatura. Yo les propongo una cuestión que es bien importante. Por favor, el diseño de su investigación, ustedes comprométanse con un solo autor. No hagan collage o mezcla de autores. Es bien importante porque esto los puede confundir. Entonces, si mis autores de base de diseño, por ejemplo, yo tengo un diseño no experimental, es Hernández et al., o sea, Hernández, Fernández y Baptista, pues yo voy a trabajar todo mi diseño con Hernández, Fernández y Baptista y ellos me van a ayudar con la información adecuada para conocer cuál es la prueba de hipótesis idónea para obtener los resultados, ¿de acuerdo? Y si yo estoy trabajando una investigación quali, igual, tengo que revisar un autor, solo uno, ¿de acuerdo? Porque a veces no hay como una concordancia entre ellos. Entonces, para conocer qué tipo de análisis debo de llevar a cabo en mi investigación cualitativa, pensemos en un diseño fenomenológico y tengo como autor vamos a pensar a Álvarez Gallú. Él mismo me va a decir cómo llevo a cabo mi análisis de datos. Él me va a decir el análisis de datos adecuado para el diseño fenomenológico es el narrativo. Ya lo tengo, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, solo un autor, porque puede ser que Hernández o Hernández y Baptista diga que si yo tengo una investigación fenomenológica, el análisis de datos que tengo que llevar a cabo es de contenido. Y aquí empezamos con conflicto. Entonces, para que eso no suceda, usen solamente un autor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí que voy a compartir, primero, pues debo de analizar los tipos de decisiones de pruebas de hipótesis para investigación cuantitativa o análisis de contenido narrativo o del discurso para los cualitativos. Entonces, bueno, con mi autor y todo como lo acabo de explicar, y solo en una extensión de 2 páginas y de manera muy general, justificando mis argumentos como siempre, con sustento teórico parafraseado, voy a explicar esto que acabo de revisar, la prueba de hipótesis o bien análisis del discurso, contenido o narrativo. Y esto es todo. Cuando yo tengo una investigación que es mixta, cuidado con eso, porque entonces deberé presentar los 2 enfoques. Cuando yo realizo una investigación mixta, debo de revisar para comenzar qué enfoque mixto estoy usando. Hay muchísimos, ¿eh? Hay modelos y métodos mixtos. Y yo les recomiendo Creswell. Y Creswell les va a decir, de acuerdo al específico, cuál es la prueba de hipótesis que debo llevar a cabo. Y entonces tendré que revisar y describir. De acuerdo a lo que me dice Creswell, en el enfoque cuantitativo de mi diseño mixto, debo de llevar a cabo la prueba de hipótesis tal
Y en el enfoque cualitativo de tipo mixto, de acuerdo a Creswell, este es el análisis de los datos, ¿de acuerdo? Entonces, primero, aquí es importante, miren, aquí les están ayudando un poquitín, con este libro de metodología de la investigación que tienen en los recursos. Los capítulos adecuados son 10 y 15 de Hernández y Baptista, en donde yo voy a leer a profundidad a qué se refiere esta situación del análisis de los datos. Y luego voy a subir en el foro, pues como siempre, ¿no? Para ayudar a nuestros compañeros el jueves, esta información. Y lo mismo, es el mismo ejercicio. Acuérdense que todas las participaciones que hacemos hacia nuestros compañeros deben de ser justificadas con citas parafraseadas escritas en APA séptima edición y al final los referentes escritos adecuadamente en APA séptima edición. Estoy justificando desde dónde estoy obteniendo esa información, generando la construcción de mi conocimiento. En la actividad 3.2 voy a hacer una presentación en PowerPoint en donde se habla de la delimitación de estudios empíricos. Esto es, primero, en el avance del análisis referencial que desarrolle en los módulos de fase inicial de la investigación educativa y definición teórico-conceptual, son materias que ya hicieron en el pasado. En el marco de la investigación, identifica los hallazgos de 5 estudios empíricos y realiza una presentación donde se describa la información en el formato que se propone. O sea, ustedes ya desde ahí ya tienen información para que ya no busquen estudios empíricos, ya los tienen ahí. Estas publicaciones no deben de ser mayores de 5 años, es decir, del 2021 al 2026. Y escriban, por favor, autores y su año aquí y la descripción del hallazgo. ¿Qué hallazgo? Ok. Ustedes ya tienen su pilotaje, ya tienen su información y ahora voy a buscar en esos estudios empíricos que yo ya tengo autores que coincidan con mis hallazgos, pero también autores que no coincidan, ¿de acuerdo? Y entonces aquí yo voy a escribir, vamos a pensar que tengo un autor, a ver, aquí yo tengo muchos autores, déjenme ver cómo se apellida, Suárez. Suárez, 2023, le escribe y ya, lo escriben aquí, lo cual se relaciona con mi investigación. Hasta ahí, ¿eh? O pueden poner, por ejemplo, a ver, tengo otro autor aquí, Albornoz, 2024, encuentra tal cuestión en su investigación, lo cual no coincide. Y ya, hasta ahí lo dejan. Entonces, solamente buscamos a 5 autores, su año, y una descripción con sus palabras, y aquí ustedes simplemente señalen si quieren entre paréntesis o no, si coincide o no coincide con los hallazgos que ustedes obtuvieron, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo voy a entregar? Pues igual, en un archivo PowerPoint, usando por supuesto la plantilla de la universidad, yo voy a hacer esta presentación en donde voy a identificar esto. Voy a preparar y en mi desarrollo voy a presentar esta tablita, ¿sí? Entonces está súper sencilla esta tarea. Es simplemente ir al pasado y buscar en estas asignaturas de fase y de definición estos autores, ¿no? Estos 5 estudios empíricos actuales, recuérdenlo, por favor, ¿sí? Entonces, está muy, muy, muy fácil, ¿verdad? Ok, por favor, preguntas. ¿No? Muy bien, no se preocupen. Vamos a la última unidad. Aquí ya vamos trabajando de manera consecutiva nuestro trabajo de investigación. Y ahora vamos a discutir y vamos a concluir. ¿Qué significa discutir? Discutir es confrontar. Por favor, no lo olviden. Por eso, en la tablita anterior yo les decía que si esos resultados de ese autor van a favor o en contra de mi investigación.
Porque cuando yo hago una discusión, lo que hago es comparar. Comparo los hallazgos encontrados por otros autores en relación con mis hallazgos, ya sean a favor o en contra. Eso es confrontar, eso es discutir. Maestra Ana. Doctora, qué pena, es que creo que en a la unidad 3 nos faltó una actividad, creo que hay 3.3. Ay, perdón, me la comí, ¿verdad? Ya quiero acabar. Muy largo. Sí, perdónenme. Entonces déjenme irme aquí. Ujú. Muy bien, pues aquí estamos ya entrando a lo que es la discusión. Aquí estamos ya entrando a lo que es la discusión. Aquellos hallazgos que yo obtuve en mi pilotaje en relevo en la actividad 3.2. Entonces aquí lo que hago es simplemente un escrito que yo obtuve de mi pilotaje en relación con los autores que tengo del 3.2. Es un ejercicio sencillito de discusión, de confrontación, de relación. Y aquí tenemos un ejemplo, fíjense bien, esto es lo que hay que hacer nada más, ¿de acuerdo? Vamos, dice el ejemplo. Aspectos como las capacidades de los estudiantes por búsqueda de la perfección, superación de objetivos por su inteligencia o porque se demuestra a sí mismo que puede tener éxito, se encuentran presentes sobre todo en los alumnos de educación agropecuaria y que tienen una variabilidad importante con respecto a los reactivos de la amotivación, que es inasistencia a clases o la ausencia de motivación al logro en la asistencia a clases. De las otras dos modalidades, estos resultados, aquí está la confrontación, esto es discutir, coinciden, es decir, estos resultados que yo estoy obteniendo de mi investigación, que contestan a mi pregunta general de investigación a partir de las respuestas del pilotaje, coinciden con los reportados por Zapata en el 2018, cuyo trabajo sobre la motivación al logro en estudiantes de secundaria señaló que los escolares con alta motivación al logro muestran satisfacción por sus realizaciones, además de poseer metas y objetivos claros en su formación y tienen motivación al buscar el perfeccionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estoy hablando de que mis resultados coinciden con este autor que yo ya tenía en esas dos materias anteriores. Luego, al comparar los resultados por lo expuesto por Montes, este es otro autor con el que estoy comparando sus resultados con los míos, dice, se encuentra que la motivación al logro es un efecto directo de aspectos ligados a lo personal y al valor que los escolares le dan al proceso educativo para alcanzar el éxito. En este sentido, tienen importancia las características intrínsecas que tienen que ver con el deseo de culminar proyectos y lo externo relacionado con el contexto, que son ambientes sociales, culturales, técnicos, en el que se desenvuelven los alumnos. Para el caso educativo, la concepción de motivación al logro extrínseca se relaciona con las acciones que implican un impacto directo en el estudiante como centro del proceso educativo y que pueden potenciar los propósitos de los estudiantes en su vida académica. Es decir, todo esto que dice Montes se relaciona con mi investigación porque yo obtuve esto. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos solamente dos parrafitos que hablan sobre coincidencias, pero también es muy rico si nosotros encontramos otra información que haga las diferencias, es decir, con qué no estoy de acuerdo con otros autores. ¿De acuerdo? Mis resultados, no yo, mis resultados. Ahora sí, maestros. Unidad 3, preguntas. Doctora, es decir que esa actividad 3.3 es como la parte narrativa de lo que hacemos en la 3.2 con la tabla. Así es. Sí, porque en la tabla ustedes lo único que hacen es sacar aquello que es a favor o en contra de su propia investigación, de sus 5 estudios empíricos, pero luego lo traducen, ahora sí, en una narrativa muy fina del por qué ustedes están diciendo que en efecto coinciden o no coinciden con los resultados de tales autores. Efectivamente. De acuerdo. Gracias. Muy bien.
¿Alguien más? ¿No? Muy bien, pues vamos a la unidad número 4, ahora sí, para finalizar nuestra videosesión y aquí vamos a cerrar. Vamos ya y aquí vamos a cerrar. Vamos ya a ir cerrando donde hablamos de discusión y conclusiones, que si nos vamos a nuestra tesis doctoral es el módulo o el capítulo número 5 de la investigación. Y aquí, bueno, pues solamente tenemos una sola actividad y vamos a generar un cartel. El cartel, ustedes ya tienen en los recursos una propuesta de cartel para que se les haga mucho más sencillo llevar a cabo esta investigación, esta actividad, perdón. Y entonces nosotros vamos en esta propuesta de protocolo a incluir las conclusiones del estudio en este cartel. Entonces vamos a hacer un cartel, la propuesta del protocolo de investigación doctoral para su revisión. Los elementos que ya contiene esa plantilla institucional son estos. Está muy sencillita. Pues claro, tenemos que tener un título. Bueno, aquí una observación del título es como nada más información adicional. Por favor, cuando ustedes estén realizando su investigación doctoral, recuerden que su título no debe de exceder de 18 palabras. Y siempre tienen que cuidar mucho, por favor, que el título, la pregunta y objetivo general de investigación y el supuesto teórico en una investigación cualitativa, entre todos deben de coincidir. Si mi investigación es cuantitativa, la coincidencia debe de estar en el título, pregunta, objetivo general de investigación y mi hipótesis. Mucho cuidado. La coherencia en la investigación siempre es elemental. Entonces, escribo mi título, hagan un esfuerzo para que desde ahora su título no exceda de las 18 palabras y que esto sea coincidente con lo que acabo de mencionar. Luego voy a escribir el problema de investigación. Aquí se hace un ejercicio de redacción muy resumidita, en donde voy a escribir a grandes rasgos el problema, la pregunta, justificación, hipótesis, supuesto teórico. En justificación, ¿en qué me debo de fijar? Solamente en la justificación teórica, social y metodológica, ¿de acuerdo? Pero debe ser muy, muy concreto porque el espacio es pequeñito. Los objetivos, ¿qué objetivos? Pues yo les propongo que sean los objetivos, por supuesto, general y los específicos. Luego viene el diseño metodológico de la investigación, es decir, yo tengo una investigación cuanti, voy a poner que es un diseño de enfoque cuantitativo, diseño cuasi experimental, transversal, correlacional, por ejemplo, ¿no? O explicativo, puede ser. Y si tengo, por ejemplo, un diseño cualitativo, yo escribo que es un enfoque cualitativo de diseño fenomenológico y alcance descriptivo. Ya, es todo. Los resultados y productos esperados, pues ya lo tengo. Esta información surge de lo que ya hice en esta asignatura, en donde yo debo de describir de manera general que llevé a cabo la prueba de hipótesis de Spearman y se encuentra tal resultado relevante que se relaciona con fulano y sutano de los autores que yo tengo y está en contra de tal y tal, ¿de acuerdo? De manera muy concreta. Es un trabajo sutil donde voy a, por supuesto, rescatar lo que es relevante y pues ahí yo lo escribo, ¿verdad? Si tengo una investigación quali, pues escribo que el análisis de resultado por contenido encuentra que los hallazgos son parecidos o concordantes con tal autor y se distingue la diferencia con fulano autor, ¿de acuerdo? O sea, muy concreto. Las conclusiones del estudio, miren, en las conclusiones tenemos que pensar en un FODA, siempre. El FODA es las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, sin perder de vista que tanto las oportunidades como las amenazas son externas, es decir, aquello del exterior que está generando estas oportunidades y amenazas en el proceso del protocolo de mi investigación. El FODA se hace del proceso, no de los resultados, de las políticas públicas, de las características de los participantes o de
cualquier otra cuestión o que las instalaciones de la institución. No, 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 no. Son del procedimiento que se lleva a cabo en la investigación. Y hay que ver, revisar. Entonces, yo puedo hacer un breve FODA, así muy, muy rápido, incluso en mi mente, destaco eso. Y de eso yo obtengo las conclusiones, ¿sí? Entonces, pues ahí sí tengo que trabajar lo general que obtuve y tengo que hablar así como muy sin identificar. Y es que la fortaleza de mi investigación, no. En el mismo documento, en la misma narrativa, distinguirla, pero sin acentuarla, ¿de acuerdo? Que es una conclusión general de lo realmente relevante de la investigación. Y concluyo mi cartel con las referencias escritas en APA, séptima edición, con todas las cualidades que tengo de que fijarme. Recuerden que incluso APA séptima edición me está indicando el orden alfabético que debo de llevar a cabo. O sea, es un trabajo pues de cuidado. Entonces, por favor, hay que revisar todos estos elementos y escribirlos en su cartel. Y en esta elaboración del cartel, pues tengo que considerar, por supuesto, esta plantilla que yo ya tengo en mis archivos aquí dentro de la universidad y se sube a esta plataforma y además se presenta en el grupo. En esta tarea, lo que nosotros vamos a hacer es que yo les voy a proponer esta fecha de entrega y nos vamos a reunir para que ustedes la lleven a cabo. Yo sé que no todos vamos a coincidir en horarios, estoy de acuerdo con ello. Las personas que no puedan coincidir en horarios, les pido de favor que hagan una presentación de su cartel en un videíto que no pase de 5 minutos, o sea, rapidito, y lo suban. Y yo lo puedo revisar y lo podemos revisar aquí en grupo. Pero por favor, no se agobien. Si por cuestiones personales de horario no pueden participar en la reunión, de verdad no se agobien. Yo voy a grabar todo y lo comparto. Aquí lo importante es que llevemos a cabo nuestro trabajo, que hagamos esa explicación. De verdad, quienes de verdad no puedan por el horario, no se preocupen. Yo voy a subir ya la fecha en la unidad número 1 en el foro y también en la unidad número 4 para que desde ahora pues ustedes contemplen el horario. Si no es posible, nuevamente no se angustien, simplemente suben un video, ¿de acuerdo? Y aquí trabajamos sin ningún problema. Bien, preguntas por favor de esta unidad número 4 que es solamente una actividad. Doctora, pues no es de la actividad número 4, sino que creo que no está en la 3.3, ¿cuántas páginas de desarrollo? Ok, vamos para allá. Creo que son 2, pero déjenme ver. 3.3. Pues no dice cuántas, pero ¿qué les parece si nos vamos a la rúbrica? Y entonces, pues lo que nos diga la rúbrica generalmente nos habla de 2 páginas, pero déjenme ver, ahorita ya me estoy abriendo aquí en mi desarrollo. No nos hablan, de cuántas. ¿Les parece si máximo 2? Es que realmente no tenemos tanta información para hacer una confrontación muy larga. Pero si hacemos 2 páginas de desarrollo, me parece que es más que suficiente. ¿Sí? Yo creo que con 2 va a estar bien. Sí, señora. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Recuerden, por favor, con toda confianza entrar a los foros correspondientes de las unidades para hacer sus preguntas. Yo estoy al pendiente. Ahí las contestaré
para que ustedes hagan sus tareas. Yo les recomiendo que primero, y si tienen un WhatsApp de su grupo, pues les digan a sus compañeros que primero hay que ver esta grabación, las indicaciones y luego hacer las preguntas en los foros. Pero de verdad es que ver las grabaciones es muy importante porque aquí hubo ya preguntas que se aclararon, hay información adicional que nos puede ayudar a hacer nuestra actividad mucho mejor y pues conocer más porque es un proceso que tiene muchos detalles a lo largo de la investigación y que resolviéndolos por ahora es más sencillo trabajar. A los que estuvieron presentes en este día, gracias por el esfuerzo, de verdad se los agradezco mucho porque esto nos da la oportunidad para que podamos tener esta grabación y poderla compartir con todo el grupo. Sigo a sus órdenes con toda confianza, por favor. Y bueno, a todos les deseo éxito en el transcurso de esta asignatura, pero sobre todo mucha salud, trabajo, unión familiar en este año que comienza. Les envío un abrazo fraterno y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctora, que así sea. Igualmente, Muchas hasta gracias. pronto. Igualmente Buen para día. usted. Cuídense.